Escuela de Cábala Luriana. Zohar número 8. Escritos del gran rabino en Cábala Michael Ben Pesach Pornar. Página 160. Debéis de considerar cada momento como preciado, y debéis considerarlo como un momento único. Y si durante este momento único habláis de alguna otra cosa, entonces estaréis desperdiciando ese momento de vuestras vidas. Debéis mirarlo de este modo. Si lo veis de otra forma, estaréis siendo como Esab o Ismael, y así os estaréis ocupando de otras cosas. Ok, digamos que ganáis 100 millones en la lotería. Entonces tendréis que venir también aquí y proseguir con el estudio de la Kabbalah, porque los 100 millones no representan nada para vuestro progreso y desarrollo personal. O del mismo modo, lo que podáis perder tampoco representa aquí nada. Si lo veis de otro modo, entonces no estáis listos. Pero si lo veis de esta forma, entonces podéis aprender del Zohar. Ya os he dicho que necesité 2 años para traducir el test y para subirlo poco a poco, semanalmente, a nuestro sitio de internet. También necesito 2 años para terminar con el Beret HaHashem, los 21 volúmenes del Zohar, y el Talmud de Esra Sefirot consta de 16 partes. Necesito estos 2 años para terminar el Zohar, desde la A hasta la Z. Yo no lo enseño como lo hacen en Israel. Ellos solo estudian las partes en hebreo. No estoy diciendo que no puedan hacerlo. Hay algunos que sí pueden, pero yo enseño todas las partes del Zohar, las que están en arameo y las que están en hebreo. No me salteo ni el arameo, ni el hebreo, no como hacen ellos. Ellos no tienen tiempo. Yo, en cambio, tengo todo el tiempo para la Cábala. Por esto, en 2 años, estaré listo ya con el Zohar. Lo habré terminado por primera vez. Ustedes no estarán listos con el Zohar, pero yo lo habré terminado todo. En ese momento, vosotros habréis terminado el test, y yo habré terminado con el Zohar. Entonces os daré una parte del Zohar semanalmente, como con el test. El Zohar puro, con las partes en el arameo, yo lo traduciré para todos vosotros. Tan puro como lo estoy haciendo en este momento, sin fantasear, sin bla bla bla, sin balbuceos. Zohar sin bla bla bla. Cuando estudiéis el Talmud de forma regular y de la forma corriente, se hace una página por día. Así os llevará estos 7 años. 7 años para el Talmud. Y finalmente también resultaréis decepcionados. Porque luego de 7 años os preguntaréis, en nombre de Dios, ¿qué es lo que he hecho en estos últimos 7 años? Es una enorme cantidad de conocimiento, pero os preguntaréis, ¿dónde está el Creador? Yo no he podido encontrarlo en el Talmud. Lo que quiero decir es que eso ya no nos atrae. Pero si alguien dice que le atrae, entonces debe de ir y estudiarlo. Pero una vez que hayáis pasado por el test, luego un par de años, cuando vais a estudiar el Talmud, por favor, vean que ya no quieren saber nada más de él, porque entonces quieren el Zohar. Después del Zohar comprenderéis el Talmud. Comprenderéis qué significa cuando habla de un judío que le está robando a otro judío y etc. Veréis al Creador detrás de todo. Ocurre lo mismo con el Zohar. Si comenzáis ahora con el Zohar, cometeréis el mismo error que cometí yo cuando comencé a estudiar el Talmud. Y cada día me sentía importante. Mi intelecto se estaba desarrollando al 100%. Por eso tenemos un montón de intelectuales en este mundo. Estudian del Talmud y todo entra pero en sus cabezas, pero falta la corrección. Entonces tenéis una hermosa creencia. Hay grandes rabinos que son expertos en la Torá y en el Talmud. Saben mucho, pero esto no es más que una cultura judaica. Será maravillosa, pero no hay ninguna corrección implícita allí. Digamos, por ejemplo, que vais a una universidad y queréis estudiar física. Entraréis en la universidad y decís, he leído un periódico acerca de una cierta sustancia llamada neutrino, y quiero estudiar acerca de esa misma. Entonces el profesor dirá, tranquilízate. Primero debes de estudiar matemáticas básicas, después física, luego después de 3 o 4 años vendrá el neutrino. Nosotros también necesitamos 4 años, tal como lo menciona Rabbi Yehuda Aslak al decir que necesitas de 3 a 5 años para entrar en la espiritualidad. Si queréis estudiar el neutrino de la Cábala, entonces también debéis de invertir algunos años.
Esto quiere decir que podéis empezar a trabajar ya en ello, y día tras día acercados cada vez más al neutrino. Ese es justamente nuestro plan. No seguimos repitiendo los artículos. Por eso me gustaría que uno de los nuestros fuese a Israel y se especializase en la introducción a la ciencia de la Cábala, para que pueda dibujar en la pizarra mientras que yo lo explico. Para mí es muy difícil explicarle a los principiantes, porque siento que me perdería entre las palabras. Hay cabalistas que vienen de la línea izquierda de la Cábala. Yo vengo más bien de la línea derecha. ¿Quién y cuál es el mejor? Simplemente depende de qué tipo de alma poseáis. Por lo tanto, sería muy productivo si alguno pudiese ir allí y atraer algo de la línea izquierda, digamos un poco del aspecto de la ciencia. ¿Quién era Esab, en hebreo Esaú? Aquel que creía con y a través de la mente, del intelecto. Y eso viene de ser la clipá, Esaú. ¿Qué es la fuerza impura? Solo la Torah es inmaculada, solo la realidad propiamente dicha. Si encaréis la realidad desde la línea izquierda, entonces tenéis demasiada sabiduría. Podemos observar eso en Occidente, sabiduría, conocimiento, pero no hay gesed, creencia, amor. Incluso los judíos en Holanda son occidentales, solo usan sus cabezas, y eso se llama la clipá de Esab. Viene a ser a encarar la realidad a través pero del intelecto. La brillante cualidad de todo aquello que le da el placer a la mente, eso es Esab, eso es Jochma. Y eso corresponde a los poderes del universo y con la forma de la corrección a través de la línea derecha, la izquierda y la Torá. Porque aquí hay creencia, pero es creencia bajo el control del conocimiento. El conocimiento representa mi creencia. Mi creencia es aquello que conozco. Vuestro conocimiento representa vuestra vanidad. Mirad a Occidente. Hay gigantescas capas de generaciones de orgullo, vanidad y arrogancia. Su naturaleza, pedantesca, está tan arraigada que parece imposible poder revertirla. Y eso representa la fuerza impura de Sab. Nosotros podemos hacer cualquier cosa. El cielo es nuestro límite, pero solo en el conocimiento y no en la intuición, creencia. Y por otra parte tenemos el lado derecho, Ismael. Ellos dicen, yo conozco a Dios, y el occidental no conoce a Dios. La gente de la línea de la derecha le dicen a los occidentales, a los americanos, que no tienen a Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Ellos pertenecen a la línea derecha, y por lo tanto les es más fácil entregar sus vidas por nada, por una idea, para inmolarse. ¿Por qué? Porque tienen una creencia, y para esa es ridículo inmolarse. ¿Por qué? Él utiliza su cabeza, su conocimiento. Ese es el poder de Occidente. Toda persona tiene dentro de sí a Esab, a Ismael y a Israel, y a la Torá, o la Cábala. Podemos dar más nombres. Cuando decimos Israel no nos referimos a las personas que viven en Israel, ¿lo entendéis? Por esto hay condiciones, y estas pueden cambiar. Porque si miramos 500 años hacia atrás, vemos que en ese tiempo era al revés. En el mundo islámico se encontraba el conocimiento, por ejemplo en España, mientras que se pasaba por un periodo de oscurantismo en Europa. Por ejemplo, las cruzadas. No, mirad, primero que nada, no estamos hablando de historia, ni de naciones. Es claro que ciertas naciones son portadoras de estas fuerzas o de poderes, pero también entonces el conocimiento estaba. Hay un tipo de conocimiento y otro tipo de conocimiento. El conocimiento de los árabes civilizados de los siglos XVI y XV surgía de la creencia de la fe. Todo su desarrollo en el área de la lingüística y también de la ciencia positiva venía de ellos, pero venía del lado de la clipat de Ismael. No estamos hablando del progreso tecnológico, estamos hablando de las fuerzas estructurales de la línea derecha y de las fuerzas estructurales de la línea izquierda. No debe ser necesariamente una persona occidental. Existe la realidad propiamente dicha. Él encara la realidad propiamente dicha desde la línea izquierda y el que encare de la realidad propiamente dicha desde la línea derecha. Es de esto de lo que estamos hablando. La derecha decide y la izquierda. Claro, dentro de Esab tenemos nuevamente a Ismael y a Esab. ¿Por qué? Cada pequeño detalle se corresponde con el aspecto general. Hay cientos. Todo tipo de variaciones de fuerzas y de poderes. Decimos que es así, pero aquí hay todo tipo de variaciones y de enfoques, hasta que hay innumerables variedades que van desde la línea izquierda hasta la línea del medio. Aquí Michael lo está señalando en la pizarra.
hay también innumerables variedades de almas, condiciones que van de la derecha hacia el medio. Esta es la meta de la creación, que está finalmente al alcance de la salvación. Y la salvación representa la realidad propiamente dicha hasta el mar Tikkun, en hebreo la corrección final. ¿La derecha y la izquierda se neutralizan acaso mutuamente? Lo que decís es bueno, pero esto no es un equilibrio de fuerzas. No es que cada uno deba de colocar a la otra en el equilibrio, pero se trata de estas fuerzas incrementándolas hacia el medio. Y por esto ahora podéis ver en Occidente, por ejemplo, que viajan mucho hacia el Oriente, y la gente de Oriente viaja hacia Occidente. Pero la implicancia es que la izquierda crece en dirección de la línea media, y la derecha también. Todos van hacia ahí, y nuevamente eso se encuentra en la expresión en las dos fuerzas del bien y del mal. No estoy hablando acerca del bien y del mal, como son entendidos aquí, sino lo que aparenta. Mientras unos dicen que algo es bueno, otros dicen que es lo contrario, porque ambos se encuentran, podría decirse, en ambos lados de la verdad. Por eso lo ven de esa forma, y eso es meramente una observación. Si un hombre trasciende su observación parcializada y se eleva a través de todos los mundos, de esta manera traerá consigo dentro de sí a Esab y a Ismael hasta Israel. No es que la derecha sea mejor que la izquierda. Luego aprenderemos cómo todo esto es que funciona. Jochma representa la sabiduría pura. Entonces, sabiduría. Como estudiáis Torá. Hubo una persona, el Balaam, que era el hombre más sabio entre todas las naciones del mundo, en lo que respecta a sabiduría. Él era incluso más grande que Moisés. ¿Y cómo es eso posible? El Talmud lo dice. Antes yo no podía comprenderlo. ¿Por qué? No puede comprenderse con el lenguaje de la sabiduría. Quizás un poco sí, pero de forma alegórica. Y por esto no podéis. ¿Cómo puede ser? Mosé, en hebreo Moisés, está aquí. Michael señala algo en la pizarra. Y Balaam está aquí. Vuelve a señalar algo en la pizarra. En el mismo nombre podemos encontrar el significado de las fuerzas. La Torá habla de fuerzas. Hablaremos de esto más adelante. Por lo tanto, el Talmud dice que tenía más Jochma que Mosé, que se ubicaba en el medio. Por supuesto que es así. ¿Por qué? Aún es demasiado pronto, pero trataré de hablar de esto un poco. Entonces, ¿qué son Occidente y Oriente? No hay balance. Siempre hay una guerra interna, y por esto también la podemos ver que se manifiesta externamente. ¿Qué significa la Torá? ¿Que viene a ser el verdadero camino? No, Jochma excesiva, sabiduría, en un hombre desde la izquierda. Alguien que tenga demasiado sabiduría, mera sabiduría sin nada de gesed, de amor. Aún no puedo explicárselo, pero estamos casi ahí. En una de nuestras lecciones hemos aprendido, ¿lo recuerdan? Que la Malhut construyó una pantalla y de este modo vino la luz directa, y esa es la luz de la Jochma. Esa es la luz de la verdadera sabiduría. ¿Y qué es lo que la creación hace entonces? La creación la refleja hacia arriba. Y esta viene a ser la fuerza reflejada de la creación misma, la llamada Or Joser. Y esta envuelve y se viste encima de la luz de la Jochma. La luz de la Jochma entra en esta especie de estuche o ropaje que a su vez conforma la luz del Gesed. La creación está creada de forma tal que la verdadera sabiduría, la sabiduría de la realidad propiamente dicha, solo puede entrar dentro del ser humano cuando está vestida dentro de ese ropaje o estuche. Es decir, dentro del Gesed. Solo el Gesed no es suficiente. ¿Por qué no? Porque no da el poder, la fuerza. Este es el secreto de lo que se está buscando. Viajé, pero no lo encontré. Miren, cuando todo el conocimiento entra, y cuando yo lo confronto, primero lo reflejo y lo rechazo, y esto ya representa una fuerza y un poder. No tomo la Jochma para mí mismo. El poder de Balaam consistía en que él solamente recibía la Jochma pura, pero pura sabiduría dentro de sí. Meramente la recibía sin cuestionarse si era lo correcto o no. O sea, si era la forma correcta de recibirla o no. Y por esto, esta Jochma suscita la oscuridad. ¿Qué es la Clipá? Clipá se le dice a las fuerzas impuras, y siempre nos exige que abusemos de la luz, que nos aprovechemos de la luz, pero no de la forma en que ésta quiere, no de la forma en que esté preparado que debamos de recibir. En este programa dice que no podemos recibir la luz que viene de arriba en su forma original, sino que debe de ser procesada o cambiada. Debe de ser revestida, debe de haber un estuche o ropaje,
Y esto se consigue a través de la Or-Joser, del Gesed. Eso significa que desde dentro vuestra actitud debe de ser así. Debéis de ajustaros para no recibir la luz del Creador, sino decir, quiero deleitar y transmitirle amor al Creador. Quiero darle placer en todo aquello que yo haga. Dar placer implica que queréis darle a Él y que esa entrega representa ese estuche o ese ropaje dentro del cual puede producirse una reacción por medio de la cual pueda entrar la luz de la Jogma. Y esa es la sabiduría, la Jogma de Mosé o la Torá. Y si no lo hacéis de esta forma, entonces será la clipot de Esab o Balaam. Por eso está escrito en el Talmud que la Jogma de Balaam es mayor que la de Mosé. ¿Por qué? Porque aquel la recibió en su forma pura, mientras que Mosé la vistió, la envolvió en afecto, y por esto renunció al poder, porque éste no era puro. Eso quiere decir que vosotros, por ejemplo, podéis beber vodka puro, mientras que otros podrán beber vodka con un jugo de naranja y sentir placer de esto, y otros podrían emborracharse y pasarlo mal. Por lo tanto, la Jogma de Balaam es mayor, pero no es duradera. La Jogma de Mosé sí es duradera. Con esta receta alcanzáis la eternidad. Permanece con vosotros y lográis la eternidad, mientras que toda la sabiduría de Sab está condenada a la ruina. ¿Podéis ver las tres fuerzas? Entonces, hemos tenido las tres líneas y la importancia de la reflexión, del rechazo, de la luz directa, según la cual primero decimos no, solo deseo de otorgar. Ya decís que solo deseáis otorgar, dar. Entonces, en la medida en que deseáis dar, en ese mismo grado, ha de entrar la Jogma. Y eso es que trae la eternidad. ¿Hay preguntas? Sí que hay, pero son inaudibles. El rey de Moab le pidió a Balaam que le echara una maldición al pueblo de Israel. Él sabía que la Balaam era capaz de hacerlo. ¿Cómo es que podría ser capaz de hacerlo? ¿Por qué podría Balaam maldecir al pueblo judío, al pueblo elegido? Ahora podemos ver por qué el pueblo judío es el elegido, pues reciben Jodma y Gesed, en lugar de solo Gesed, que viene a ser mera creencia sin nada de sabiduría. Pero reciben Gesed, el otorgamiento, y también reciben la Jogma dentro del Gesed. Recibimos a ambos. El estuche o el ropaje viene a ser la creencia, la fe, y dentro de la creencia está la sabiduría, la Or de Jogma, pues reciben la verdadera luz dentro de sus kelim. Por eso se dice que mi Sion tetse Torah. En hebreo, de Sion saldrá la Torah. Salir o entrar es lo mismo. Saldrá de Sion, porque aquellos que son llamados Israel y que pueden dar, se pondrán en funcionamiento. Y dentro de ese otorgamiento entrará la luz de la Jogma. Esa es toda la diferencia. Eso es lo que dice la Torá. Entonces Balaam tuvo que maldecir al pueblo de Israel. ¿Qué significa el maldecir? Es de utilidad conocer la historia de la Torá, la narrativa material. Michael se refiere a lo literal. No necesitáis imaginaros nada, pero simplemente leed el cuento, como si se tratase de Harry Potter. ¿Qué quiere decir que desea maldecir a Israel? Primero que nada, él poseía esa enorme Jogma, sabiduría, y también poseía la sabiduría pero de otro tipo. No quiero hablar de cuestiones astrológicas, pero también tenía ese conocimiento. Y encontró un momento específico en el año. En todo año existen ciertas condiciones en las que las personas, incluidos los judíos, como en Pesaj, todo tipo de condiciones, y hay momentos en que los judíos parece que se debilitaran. Digo parece, porque aprendemos que en la Cábala, que durante los momentos críticos en que hay un cambio cualitativo de una condición, esto no ocurre de otra forma que bajo la apariencia de una debilidad externa, como desfalleciendo, y de repente os encontráis en otro nivel diferente ya positivo. Hemos aprendido que Esab, desde la línea izquierda, solo desea de controlar con la cabeza, porque cuando controláis todo con la cabeza sois fuertes, pero espiritualmente no vais a progresar. No progresáis cualitativamente en vuestras vidas, solo queréis tener todo bajo control, el poder, ser el que manda. ¿Y qué significa esto? Jogma, línea izquierda. Vuestra cabeza desea controlar todo lo que os sucede. Por un lado, tenéis una ventaja con respecto a la línea derecha, a Ismael, porque Ismael dice, mi cabeza no es nada, mi corazón es para el Creador, pero solo uso mi cabeza.
Todo ser humano tiene esas fuerzas dentro de sí que hablamos. Desea mandar en el sistema. Si proyectamos este deseo de mandar en los deseos del hombre, tenemos a Ismael. Si solamente seguimos al corazón, cometemos adulterio. Si alguien dice que él no es así, puede abandonar la clase, porque entonces puede aplicarse al papa o a un rabino, da igual. Entonces decimos que el corazón solo procura cometer adulterio, y esto es algo natural, no es malo. Luego aprenderemos por qué no es malo, pero habréis de estar de acuerdo con esto. La cabeza desea gobernaros por encima del corazón. De este modo tenemos dos gobernantes dentro de un sistema. La cabeza dice, yo soy el jefe. Sabe que el corazón solo desea cometer el adulterio. Y a esto dice no. Voy a controlar esto. Y voy a controlarlo para no percibir lo que hay allí. Para romper el corazón adúltero voy a controlarlo. Eso no es bueno. Y el lado opuesto tampoco es bueno. La Kabbalah implica que haya un ajuste entre esto y aquello. Todo viene primero desde arriba, dentro de la cabeza de un parchuf, en lo espiritual, y luego gradualmente va entrando en el toj, en el cuerpo. Primero entra en la cabeza. Todo lo que existe está formado de tres partes: el rosh, en hebreo la cabeza, el toj, en hebreo el medio, y el sof, en hebreo el final. Siempre tiene que haber una condición. La cabeza debe estar lista en el momento justo para admitirla, la luz, or. En cada ocasión y en el momento crítico de cambio de una condición hacia otra, cuando el ser humano atraviesa este cambio de la forma indicada, se debilita. Parece como si su cabeza se debilitara. En ese momento, durante cada situación, incluso en nuestras situaciones cotidianas, cuando pasáis de una situación hacia otra, esto funciona de esta manera. Dejáis vuestra cabeza, vuestra mente, vuestro intelecto debilitarse. Os sobreviene un inmenso poder. Eso llega como señal de la nueva luz, el nuevo paso, y este es inmensamente grande, y sobreviene en vuestra cabeza. Entonces vuestra cabeza parece que se rindiese, como si durmiese. Siempre está un poco latente. En este instante el corazón comienza a recibir esa luz. Entonces entra en vuestro corazón, y este es el momento en que parece que estaréis desvaneciéndoos, como resultado de la interacción entre la cabeza y el corazón. Parece una nueva condición, un nuevo impulso, a partir del cual el ser humano alcanza un nivel completamente diferente. Pasa a ser un ser humano totalmente distinto. Un nuevo elemento entra en vosotros, la luz, entonces entra dentro de vosotros. Luz que ni vosotros ni todas las generaciones anteriores podrían haber alcanzado jamás. Tampoco la generación que miró al Creador cara a cara en el monte Sinaí. Ni siquiera ellos podrían alcanzar una fracción de lo que nosotros somos capaces de alcanzar ahora. Porque nosotros somos la generación de los tiempos del Mesías, la última generación. Eso significa que aún puede durar algunas generaciones más. Una generación no implica necesariamente 40 años. Las generaciones vuelven a resurgir bajo diferentes apariencias. Toda generación progresa continuamente. Así que, justamente a causa de poseer tanto conocimiento, supo el momento en que los judíos estarían debilitados, el momento en que llegarían a un nuevo y más alto estado o condición. Él sabía que los judíos tenían momentos en los que se encontraban debilitados, pero él no sabía de Torá, porque él era de la izquierda. La Torá dice que durante esos momentos, cuando el pueblo de Israel está debilitado, estructuralmente debilitado, cuando cambian, durante ese instante se encuentran en un pasaje de una condición a otra más elevada. Él no sabía Torá, y por esto creía que esa era una situación en la que el pueblo de Israel se encontraba debilitado, porque Dios se habría apartado de su lado. Y por eso pensó, oh, ahora puedo. Realizó estos korbanot, en hebreo sacrificios, para atravesar ese estuche o ese ropaje de amor del Creador por los judíos, para de este modo provocar una especie de cortocircuito entre ambos. O sea, hacer saltar los fusibles, como ocasionar un cortocircuito, a través de hacerles recibir una inmensa cantidad de luz de una vez. Por medio de todos esos sacrificios procuraba jalar hacia abajo una inmensa cantidad de luz, para que ésta llegase hasta el pueblo de Israel. De esta forma él esperaba que quedasen desconectados de la Torá, y así sus kelim se romperían y no tendrían la fuerza necesaria para vencer a las gentes de Moab.
Porque el Creador dijo: debéis de pasar a través de todas las 7 naciones de Palestina, Israel, la tierra de Canaán. Luego veremos qué representan estas 7 naciones. 3 son del Creador y no las podemos tocar, porque son esas 3. Y aquí tenemos 7 sefirot: Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. El pueblo de Israel tuvo que trabajar y esforzarse, capa tras capa, para construir el estuche o el ropaje para Gesed, para que así pudiese entrar la luz. Entonces tuvo que trabajar en un ropaje para la Geburah, y así pudiese entrar otra luz. De este modo lo hizo, para todas las 7 correcciones, hasta que pudieron entrar completamente a la tierra de Israel. Pues esa era la tierra de Israel, Canaán, que luego se convierte en Israel. Esa es la tierra a la que debe de llegar el pueblo de Israel. Y eso es lo que el Balaam quería romper y destruir, esa tierra del pueblo de Israel. ¿Y cómo lo hizo? Le dijo al rey de Moab, el Balaam le dijo: mira, he intentado esto con respecto al tema. 7 sefirot: Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Y aquí están las piernas. Y ya sabes que los deseos están asentados en la zona entre las piernas. ¿Y qué le surgió al pueblo de Moab? Les dijo: no he podido maldecir al pueblo de Israel, no funcionó. Pero lo que os sugiero es que lo tienten con vuestras mujeres. Dejad a vuestras esposas a los israelíes, y estos habrán de cometer adulterio. Se cruzarán sexualmente con ellas, y etc. ¿Qué dice la Torá al respecto? El sof, el final, son los deseos de adentro. Por eso les dijo: no he podido traerles la ruina en esto. Dejad que la luz entre al sof, sin estar parados para ello, sin encontrarse corregidos. Porque el hecho de cometer adulterio con las mujeres de Moab, los judíos, o sea, las personas de Israel, tenían en ese entonces todas las fuerzas ya creativas dentro de sí, y por lo tanto el mejor consejo para dar era dejarles cometer adulterio con las perversas mujeres de Moab. No se refiere literalmente a las mujeres de Moab, sino a las fuerzas que están implicadas. La Torá siempre habla exclusivamente de las fuerzas, y no de las naciones u otras cuestiones mundanas. Esa era la recomendación, y se dio de esa manera. Una enorme plaga apareció y exterminó a las 4.000 personas. Y llegó Pinjas, que era un alto sacerdote, con un báculo. Es una larga historia. De lo que estoy hablando todo es de fuerzas meramente. Así que si conoces las 3 fuerzas que participaron en la creación, estas son la izquierda, la derecha y el medio. La del medio ya representa la Torá, la Kabbalah, Israel, Mosé. Podría seguir dándoles nombres. El nombre representa la comprensión de aquel que ha aprendido de esta fuerza. El que la ha aprendido le da un nombre a aquello que ha comprendido y ha aprendido. En el Zohar veremos qué significa todo esto. El Zohar describe ciertos conceptos y allí encontramos la descripción de esas fuerzas, en la fórmula de las fuerzas que existen. Yo no sabía qué decir en las clases. Cada jueves, el día de las lecciones, ando de arriba hacia abajo y hago otras cosas. Y luego me encuentro con que no sé qué decir. Y de este modo, por un lado, quizás sea bueno, pero por otro lado... Mirad, esto también es Kabbalah, pero es la parte práctica de la Kabbalah. Por eso necesitamos a alguien de la línea izquierda, como hacen los cabalistas de la línea izquierda, que sea muy científico y esquemático. Eso le gusta a la gente, especialmente a las personas que trabajan con sus cabezas, con su intelecto. Y por eso les cuesta salir del ámbito de su intelecto. Pueden saber todo lo relativo a las sefirot, pero aún así les resulta difícil encarar la Torá. Yo soy una persona más orientada hacia la línea derecha, y por eso no lo puedo hacer directamente y diferentemente. Es claro que también tengo algo de la línea izquierda. De esta forma, 600.000 almas de aproximadamente pueden aproximarse a la verdad propiamente dicha desde su propio lado. Quizás 300.000 de aquí y 300.000 de allá. Sería bueno si alguno de nosotros, que sea más del lado de Esab, hay suficientes Esab en este país, pueda viajar a Israel, para luego transmitirnos así la cábala que sea sistemática.
En tal caso, yo me sentaría a vuestro lado a hablar de Torá y otras cosas que vosotros aún no podéis asumir. ¿Qué hicieron las personas de este mundo? No estamos hablando de buenos o malvados, es meramente desarrollo. Parece que hubieran cortado la realidad en fragmentos, porque no conseguían verla como un todo, y por tal motivo surgieron todo tipo de enseñanzas. Aquí por creencia, allá por conocimiento. La gente pregunta si Cábala es una ciencia. La respuesta es que sí, sí, pudiéramos decir que una pata de la Cábala sí que es intelectual. En tal caso diríamos que es una ciencia. Si consideramos la segunda pata, podemos ver que el Creador creó el mundo sobre dos pies, celo macé, en hebreo uno con respecto al otro. Si tomamos la segunda pata, podemos decir que la Cábala es creencia y fe. Si solo hay conocimiento y no hay creencia, quiero decir que aún no ha llegado a la creencia. Y la Cábala, o la realidad propiamente dicha, consiste de creencia por encima del conocimiento. Eso significa que ambos existen, y que hacia la línea del medio se genera una simbiosis. Del mismo modo que el físico disgrega los elementos molecularmente, se genera una inmensa energía, pero luego podéis volver a unirlos, y así sale a la luz un poder inmenso. Una última acotación. ¿Por qué es que el pueblo de Israel es el elegido? El lado derecho entero entró dentro del pueblo judío, a través del patriarca Abraham. Él introdujo la cualidad, el atributo de la creencia, de la fe, en este mundo. Antes de él no existía. Abraham poseía un 100% de fe, sin cuestionar absolutamente nada. Él no poseía de la línea izquierda, como si la hubiera cortado y retirado completamente para unirse totalmente con el Creador, solo la derecha. Eso es Abraham, su cualidad, su atributo es Gesed, es el amor. La certeza, la misericordia, eso es Abraham. Esa es la primera pata, la pierna, a partir de la cual salió a la luz el pueblo judío. Pero eso no es todo. Es correcto y representa un buen comienzo. Así que en la base del pueblo judío siempre está el Gesed. ¿Por qué? Abraham es el primer patriarca. Si un judío hurga bien, hondo dentro de sí, hallará el amor, el Gesed, porque viene de Abraham. Entonces vino su hijo Isaac, en hebreo Isaac. Su poder es la Geburá, la resistencia, pero resistencia buena, a través del conocimiento. Conocimiento del Creador, y así construyó dentro de sí fuerzas que Abraham no podía desarrollar. Abraham era amor. Y esa fuerza, esta fuerza del hombre occidental, todo están dentro de ella, pero él construyó todo dentro de sí. Construyó todas otras fuerzas en contraposición con esto, con Abraham, con Gesed. La Geburá, una fuerza que es inmensa, que es un inmenso conocimiento, que está en contraposición con la fuerza del Gesed, de Abraham, del amor. El amor carente de conocimiento es totalmente adúltero. Luego vino el tercer patriarca, llamado Jacob, y a partir de él comenzó y apareció ya el pueblo judío. Jacob posee el Tiferet, o la magnificencia, posee ya los dos lados. Jacob ya introdujo el atributo del temor del Señor. Yirá, por primera vez. Si mi gente no practica el temor del Señor, temor de Dios, entonces ¿sobre qué se basan? Jacob ya representa la perfección, la realidad propiamente dicha. Jacob viene a ser el hecho de experimentar la realidad propiamente dicha. La cualidad más importante de Jacob es el temor del Señor. ¿Qué es eso? De su padre Isaac adquirió Jacob el atributo de la severidad a través del din, y de su abuelo adquirió el atributo del amor. La fusión en ambos las integró, y así surgió el temor de Dios, y no lo que nosotros vulgarmente llamamos temor de Dios o del Señor, porque no tenemos ni idea de lo que es en realidad. Ahora podemos ver el temor del Señor, que es la base de comprender la realidad propiamente dicha. Si deseáis progresar, si vuestra vida os es preciada y deseáis obtener de ella lo máximo, entonces debéis de incrementar vuestro temor del Señor dentro de vosotros, aprender lo que esto es y reverenciarlo.
Reverencia, pero ¿por quién? Por la grandeza del poder de la absoluta generosidad que hay del universo. Debéis temer eso, porque no valéis nada en comparación con ello. Ved por vosotros mismos y sentid verdaderamente que no sois nada en relación con el poder eterno. David dijo: soy un gusano y no un hombre. Esto es el mismo David, el rey de los judíos, de quien surge el Mesías, que habrá de venir. Debéis incrementar el temor del Señor dentro de vosotros. Debéis aprender lo que esto es, porque representa toda la base. Si no poseéis el temor del Señor en cuanto a todo lo que estáis aprendiendo, entonces no os va a ayudar. Si estudiáis el Talmud sin el temor del Señor, no os servirá absolutamente nada y os sobrevendrá un inmenso castigo. Por supuesto que todo judío posee temor de Dios, y por esto habrá de sobrevivirle el amor. Y cuando aparece el amor... Ahora casi estoy hablando en términos ya religiosos, porque aún no puedo hablaros en términos de Sefirot. Si os los pusiese en términos de Sefirot, veríais cosas. Pero ya vendrá eso. Inmediatamente después de Pascua comenzaremos con las 10 lecciones de la Kabbalah. Ahora intentad leer cuanto podáis. Ese gran profesor que vino a visitarme dijo que lo corrigiéramos juntos. Será una gran traducción. Es la base de la Kabbalah, con la que debemos de empezar para entenderla. Si podéis llegar a ver el panorama entero hasta la meta de la creación, entonces podremos. Ahora puedo ver que soy capaz de daros eso después de Pascua. Yo antes tenía una dificultad para dar eso, porque no lo puedo dar como lo hacen otros maestros. Ellos lo dan de una manera sobria. Pueden dibujar todos los mundos. Lo saben de memoria. Yo ni siquiera puedo soñar llegar a hacerlo como ellos. Muchachos de 21 años ya conocen todos los dibujos. Pero ¿dónde está el temor del Señor? No podéis avanzar un paso más y no recibiréis nada más. Podéis leer miles de libros, incluyendo el Zohar, pero todo esto os jugará en contra. No podéis tocar el Zohar si no habéis construido dentro de vosotros el temor del cielo, el Yishirat Shamaim, porque sólo entonces podéis tocar el Zohar. De lo contrario, estaréis tocando algo que será cual una llama ardiente, como un cuchillo de doble filo. Si observamos esta verdad, vemos que es aterrador, aun tratándose de espiar a través de un pequeño orificio. Hemos terminado el libro 1 del Zohar y vamos a empezar con el libro 2 de Michael Ben Pesach-Pornan, lección 13, página 3. Solo escuchen, traten de hacerse receptivos y no piensen en nada. ¿Qué es lo que entiendo de esto? Todo llegará a su tiempo. Uno tiene aquí que experimentar. La cábala, lo espiritual, no puede ser entendido. Tiene que experimentarlo. Y solo experimenta, entonces ya lo ha entendido. En lo espiritual no puede contar con la comprensión. Tiene que contar con lo que experimenta. ¿Qué es lo que proporciona la luz? Y como efecto, ¿qué es lo que proporciona la luz? Y como efecto secundario llegarán a entender. Mientras que en nuestro mundo primero tratamos de aprenderlo con nuestras mentes. Esto es imposible con lo espiritual. Empezamos con el Zohar, con el comentario del Hasulam. El Zohar no es nada difícil. Lo espiritual no es difícil. Es su propia resistencia que hace que sea esto difícil. Su mente quiere dirigir entonces. Ese es un gran problema. Si aprende a hacerse usted receptivo a lo espiritual, a no querer ser el jefe, a no pretender tenerlo bajo control, entonces lo experimentará. Sea receptiva a la luz. La información espiritual no puede entenderse con la mente. Háganse receptivos y van a entenderlo. Ustedes no tienen un reservorio y sin embargo empezarán a experimentarlo. En la última lección dijimos que la primera fase de la recepción de la Nukba es que ella refleja sus 5 Geburot y recibe allí entonces 5 de Hasadín, de Serampín, 5 luces de la misericordia. Y a partir de allí refleja su propio poder, el poder femenino, las Geburot, el Dinin, el rigor, eso es lo femenino.
El Zohar lo compara con una copa, la copa para la bendición. Si hablamos de bendición, sabemos que es el número 10. Las Geburot, el Din, el rigor son reflejadas, y a ellas llega la luz del Hasadín. Pero esto es solo una preparación y no el objetivo. Se dice que esta es la brajá, la bendición. Recibir la bendición es la primera etapa en la recepción de la luz, la corrección. Y luego dice, ¿qué eso significa? El significado de esto, que es que la colocamos sobre 5 dedos de la mano izquierda. El Zohar aquí nos traza un paralelo entre la atracción de la bendición y la colocación de la copa en la mano izquierda. ¿Cuál es la intención? Sabemos que la bendición se pronuncia principalmente al inicio de un día festivo, bebiendo vino. Colocamos la copa sobre 5 dedos. Nos insinúa que primero tenemos que colocar la copa en la mano izquierda. Y preguntamos ¿por qué? La izquierda significa el dinim, la geburot. Primero la colocamos sobre los 5 dedos de la mano izquierda, la geburot. Esa es entonces la primera fase de la recepción de la luz. La geburot son los 5 dedos de la mano izquierda, el elemento femenino del sistema operativo del universo. Debido a que ella refleja las 5 geburot, llegan allí 5 hasadín, 5 luces de la misericordia. La nubá es endulzada por esto. Su severidad se hace menos pesada, porque el hasadín está ahora dentro de la severidad. Esta es la primera fase. Por lo tanto, sostenga la copa en primer lugar con su mano izquierda. Hemos dicho que la nubá primero tiene 5 hojas duras y que luego tiene el poder suficiente como para reflejar a través de sus geburot a la luz del hasadín y puede entrar. A esto se lo denomina en el lenguaje de las sensaciones o de la Torá recibir la bendición. A esto lo llamamos con el número de 10, pero esto no es suficiente. Los 5 dedos de la mano izquierda, que son las 5 geburot, las cualidades del rigor. Debido a los 5 dedos de la mano derecha, que son el secreto de los 5 dedos ya del hasadín. La derecha es hasadín. Si dejamos por un momento la copa a un lado, se entiende de esta manera, 2 manos. No son manos, por coincidencia. Vamos a ver que también en un parsuf, en las 10 sefirot, las manos son gesed, geburot, cualitativas. Las 10 sefirot también están hechas con la forma de un ser humano. Keter, Josma, Binah, Gesed, derecha, Geburá, izquierda, Gesed y Geburot también son manos. La mano derecha es el Hasadín y la mano izquierda es el Geburot o Geburá. Entonces uno también ve 5. Las 5 de la mano derecha son Hasadín, misericordia, y las 5 de la mano izquierda son Din, juicio. Luego dice que los 5 dedos de la mano derecha son Hasadín, por así decir, para que el ser humano empiece a sentirlo y pueda compararlo con la copa en la que entra la luz o el vino, lo cual es lo mismo. Esto también ocurre en las religiones. Se tiene que pronunciar una bendición sobre el vino y después beberlo, y todo es espiritual. Por supuesto que en nuestro mundo lo han convertido en tradición, pero sabemos cómo están las cosas, claro. Los 5 dedos de la mano derecha simbolizan 5 de Hasadín, 5 poderes de misericordia. Los 5 dedos de la mano izquierda son 5 de juicio, poder femenino. Lo diestro es el masculino, que otorga, y lo femenino recibe. La copa con las 2 manos. Si alguien sabe lo que está hablando, entonces es como si primero lo colocara en 2 manos. ¿Por qué? La mano izquierda es el geburot y la mano derecha es el hasadín. La mano derecha, los 5 dedos de la derecha aseguran que entra la luz. ¿Y cómo es eso posible? Normalmente la luz viene de arriba hacia abajo. Uno la experimenta de arriba hacia abajo. Si se trata de la luz de Jochma, entonces en verdad viene desde arriba hacia abajo. Si se trata de Hasadín y de Geburot, que son el mismo tipo de poder, el Hasadín es entonces solo la misericordia, y el Geburot es una suerte de reacción a la misericordia, una especie de antipolo de la misericordia, pero del mismo tipo. La creación, también nosotros, como criaturas, experimentamos la misericordia de modo transversal. No todo es de arriba abajo. Experimentar el espacio transversalmente dentro de uno está marcado por el hasadín. ¿Lo entienden?
Por lo tanto, se presenta como de derecha a izquierda. También en el árbol de la vida uno puede ver que el Gesed es de la derecha y el Geburot es de la izquierda, y debajo el Netzat a la derecha y el Hod a la izquierda. Porque el poder del Hasadín es transversal. También nosotros lo sentimos. Cuando uno ve a un hombre pobre en la calle y le da algo, se siente una especie de sensación que expresa simpatía, aun en nuestro mundo terrenal. Por supuesto que no es la luz de la cual estamos hablando. Aquí nos referimos a la luz que es espiritual, pero también entonces experimentamos algo en forma que es transversal, calidez y etc. Eso es también una especie de reflejo de la luz del Hasadín, de la misericordia, el amor que uno experimenta. Pero cuando uno, por ejemplo, lee un pasaje difícil del Zohar y tiene que utilizar su mente de sabiduría superior, también tiene la sensación de que la luz viene de arriba hacia abajo. Algo así es como la sabiduría está sobre mí. El Creador está sobre mí y entonces recibe de arriba hacia abajo. Pero la misericordia ya es otro poder. Es un poder algo más débil, solo el dar, y es como si fuera visto en forma transversal. Los 5 dedos de la izquierda son las 5 Geburot y los 5 dedos de la derecha son el Hasadín. La derecha siempre le da a la izquierda, así como la derecha siempre es masculina y la izquierda siempre es femenina. La derecha le da a la izquierda. Hablando en términos cualitativos, la cabeza está por encima de la izquierda. Pero debido a que esto concierne a la luz del Hasadín, la colocamos en forma transversal, horizontal. La corrección siempre empieza desde la izquierda. La derecha ayuda a la izquierda a corregirse, pero la corrección se requiere en la izquierda. El elemento femenino, también en el ser humano, necesita corrección. Nuestro ego, nuestro amor propio, las cualidades no corregidas, necesitan corrección. Y esto se denomina poder femenino, también en el ser humano. Si el hombre es regido por cierto estado de su ego, de su amor propio, entonces muestra la parte femenina de sí. Así cuando pensamos que nuestro mundo es diferente. Si un hombre está dispuesto a dar, solo a dar, entonces es su lado masculino. En nuestro mundo pensamos que es al revés. Pensamos que la mujer da, pero la mujer recibe. La mujer también tiene dos lados. La derecha es la dadora respecto a la izquierda. La luz llega primero al Gesed. Hemos visto con las 10 sefirot de Adán Kadmon que todavía no hay 3 columnas. Al principio había 10 sefirot, una debajo de la otra, con el Adán Kadmon, el Keter, la Jochma y etc. Al principio era así, pero en una forma continua, porque en el inferior viene el hombre. Solo hablamos de la izquierda y la derecha en los mundos de arriba, de Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, pero no hablamos de eso en el Adán Kadmon, porque todo allí todavía está refinado, está vacía, no hay ningún Kelim todavía. Él dice que primero tenemos que colocarla en la mano izquierda y luego ya pronunciar la bendición. Pronunciar la bendición significa que uno atrae la luz hacia sí mismo. Uno permite que la luz le llegue desde el Serampin hacia Malhut, que asciende y regresa a su mano derecha, al Hasadín. Uno lo hace a la vez. La mano izquierda refleja y la derecha da. Hacerlo a la vez significa que ya hay unidad. Cuando se pronuncia en la sinagoga o el templo, la persona que va a pronunciar la bendición toma la copa con su mano izquierda, porque todo llega primero a la mano izquierda. Nada viene de arriba, sino es estimulado desde abajo. Las 5 geburot de la Nukba. Nosotros funcionamos exactamente del mismo modo. Primero tienen que ser estimuladas, las 5 hojas duras son reflejadas, y luego la segunda mano también se coloca sobre la copa. Eso significa que hay una acción que es combinada entre la misericordia y la geburot. La derecha entonces es como si le diera la misericordia a la Nukba. ¿Lo entiende? Los 5 dedos de la izquierda es como si fueran entradas, depósitos en los cuales puede entrar la luz del Hasadín. Ese es el significado de las 2 manos. Solo escuche, no tiene que entenderlo. Luego el Sulán nos proporcionará una gran explicación, en la parte inferior de la página siguiente. Es un gran comentario en el que se explica lo que significa 5, 10, 13, bendición. Él no lo va a explicar en un lenguaje moderno, no en el lenguaje del Zohar, sino en el lenguaje puro de la Kabbalah.
El significado es aprender en una forma continua el lenguaje de la Kabbalah. Vean cuántas palabras necesito para explicar todo esto, mientras que en el lenguaje de la Kabbalah lo puedo expresar con 5 o 10 palabras. Entonces primero lo coloca en su mano izquierda, luego los une y luego lo coloca en su mano derecha. ¿Por qué primero la izquierda? Porque la elevación tiene que venir desde abajo. La izquierda es femenina, está por debajo, y primero tiene que ser levantada dejando que sus geburot reflejen, y luego la coloca en 2 manos. Usted tiene que trabajar una intención, una kavaná dentro de usted mismo, antes de pronunciar la bendición. Si el hombre común solo pronuncia y luego bebe, eso es todo. Pero si lo hace en la noche del viernes, el sabbat o en otro momento, y tiene la intención de levantarla en su mano izquierda hacia las alturas, pida lo superior por luz, porque uno en su interior está lleno de juicio. Entonces cuando pronuncia las palabras y las conecta con lo superior, permite que la luz brille abajo. Esto va a través de la mano derecha. Dentro de mí necesito tener la intención de conectarme con ambas. El juicio hace como huecos, entradas en las cuales puede entrar la luz de la misericordia. Eso se denomina Kos Brajá, copa de bendición. Nubba recibe y devuelve la luz del Hasadid para el ser humano que pronuncia la bendición, o en el número 10. A través de esto el estado del din, el rigor de la ley, se mezcla con la misericordia. Este es entonces un estado algo ya corregido. Y por esta razón tenemos que alzar la copa de la bendición con las 2 manos, primero con una y luego con las 2 manos. Es decir, también junto con los 5 dedos de la mano izquierda. El sentido de la creación es tomar parte en el plan del Creador. La cuestión se crea y el toque final tiene que hacerse en cooperación entre la creación y el Creador mismo. El Creador es la Kabbalah en el sistema operativo del universo. Eso es lo que aprendemos. El inferior tiene que ser elevado. Recibirá de lo superior y luego retornará a su propia posición, pero ya refinado. Regresar abajo y tomar todo lo bueno consigo. Eso es lo que aprendemos. Esto está predestinado en el plan del Creador. Para dejar caer una gota, alude a la intención, como se dijo acerca de las 5 geburot. Ya no estamos utilizando las palabras en el español, no tenemos que hablar el hebreo, pero tenemos que usar constantemente términos cabalísticos que están llenos de poder. Entonces dejar caer una gota es un indicio de las 5 de geburot. Entonces si jalamos de izquierda a derecha, se nos insinúa que la izquierda es el geburot y que viene junto con el hasadín. La geburot brinda en el espacio, y ella es el trono en el cual entra la luz del hasadín. Hasta ahora no hemos dicho nada, solo recorrimos las acciones, primero con la mano izquierda y luego con ambas manos, teniendo en cuenta la intención dentro de nosotros de reunir al geburot y al hasadín. Geburot inicia el acercamiento de su parte a la unidad. El significado de toda la Kabbalah es lograr la unidad en un nivel superior. ¿Quién de nosotros que estudia con nosotros conoce acaso la unidad? Todos nosotros solo conocemos lo que es opuesto a la unidad. Cada uno empieza a trabajar sobre sí mismo, y eso ya es bueno. El hombre de la calle no se siente tiroteado por todo tipo de poderes. Es bueno que usted lo sienta. Luego lo reúne. Usted o Nukba es lo mismo. Tienen que generar poder para elevarlo a Hasadín. Hasadín es un poder superior que Geburot. Tenemos que jalar hacia arriba las Geburot. El poder que es femenino, hacerlo receptivo al Hasadín. Lo simbolizamos sosteniendo la copa con ambas manos. Luego pronunciamos la bendición. Las manos al hacer esto simbolizan el Gesed, la Geburah y el Tiferet, la parte central de la Sefirot. Lo que estoy tratando de decir no es difícil en absoluto, solo que necesito un montón de palabras para decirlo. Tenemos que jalarlo en alguna parte dentro de nosotros mismos, pero no tenemos un sitio aún para experimentar la información espiritual y por lo tanto nos parece difícil. Observe las acciones que realizamos con nuestras manos. Son todos actos de Gesed, Geburah y Tiferet, la parte central de nuestras 10 Sefirot. El significado es que experimentamos las 10 Sefirot.
Hemos dicho que la mano derecha es el Hasadín y que la mano izquierda es el Geburot. ¿Con qué pronuncia la braja, la bendición? Con la boca. La boca es la parte baja de la cabeza, por así decirlo, de Keter, Jochma y Binah. La boca es la Malhut de la Bina, de Bina, Malhut de Bina es la boca. Lo superior de la boca de la cabeza. Todo se rige y se dirige al Ein Sof. Entonces se dirige hacia mi cabeza, llega a mi boca, y cuando pronuncio la bendición con mi boca, viene desde mi boca hacia el lado derecho. ¿Cuál es la siguiente sefirá debajo de la Bina? Gesed. Cuando pronuncio la bendición, estoy jalando luz de la cabeza, y ésta se dirige a Gesed. Luego Gesed se la transmite a la inferior, ya que la mayor siempre le da a lo inferior. En esto implicamos a lo superior. Por lo tanto la pronunciamos con la boca. En la Kabbalah boca se dice P, es Malhut de la Bina. La utilidad de la Sefirat de la Bina, la última Sefirat de la Bina, es la Malhut de la Bina, la P, la boca. Cuando empiece a experimentar esto, verá que es genial. Va a ver que nada en el mundo puede compararse con lo que está recibiendo aquí. Todos los tesoros del mundo no valen nada comparados con la experiencia de la eternidad. ¿Qué podemos experimentar en nuestro mundo? Comida, bebida, sexo ¿y qué? Un poco de dinero, un poco de poder. Todos son cosas pueriles. Sin embargo, al comenzar a pronunciar la bendición, tenemos que sostener la copa, y solamente con los 5 dedos de la mano derecha. Hemos dicho que la Malhut siempre crece. Primero se eleva a Gesed, a Serampin, y de Gesed se dirige hacia Binah. Ya hemos hablado de esto. Desde su posición como Malhut, ella se eleva hacia Serampin, hacia lo superior. En lo espiritual, todo está en jerarquía, es jerárquico. También en nuestro mundo, todo es jerárquico, solo que no vemos la jerarquía. Superior, inferior, el Creador ha creado todas las cosas de esta manera, jerárquicas. Lo mismo sucede en nuestro mundo. Existen las 500 personas más ricas de Holanda. También están las personas más ricas del mundo. Y en la cima de la pirámide se encuentra el señor Gates. La pirámide existe en diferentes aspectos, pero no tenemos que mirar a los demás. Siempre tiene que mirar hacia su propia pirámide de usted. Tiene que ver su propia pirámide y no mirar una superior. Su propia pirámide en lo espiritual tiene que tener tal prioridad que usted ascienda cada vez más alto. Entonces el texto dice que primero tenemos que sostener la copa en la mano izquierda y luego ya con ambas manos. Nubá entonces se acopla, ha realizado un zibuk. En lo espiritual, cada elevación se produce a través del zibuk y luego sostiene la copa solo con la mano derecha. Porque uno no tiene permitido estimular la succión añadida a la Sitra Ra. La abreviatura de Sitra Ra es SA. La traducción de esta palabra aramea es el otro lado y significa el poder impuro. El otro lado, no este lado, es la palabra para el poder impuro. Comúnmente se utiliza el Sitra Ra. Sitra es lado y Ahra es otro en hebreo. Con esto se refiere a la energía que es impura. También puede ser Hasatán, todo el poder que se opone a la santidad, todo el poder que trata de tentar al ser humano para que reciba para sí mismo en una forma egoísta. Si se esfuerza y genera poder para el bien, estará debilitando al Sitra Ra. Así debilita el poder impuro. El mundo está hecho de esta manera. Zelomazé asa Elohim. El Creador creó uno frente al otro para que pueda haber una batalla saludable por el bien. De modo tal que el hombre no sea un robot, sino que tenga libre albedrío. Por eso está hecho de esta manera. Es duro, y entonces, ¿por qué no pude quedarme en la incubadora cuando nací, en la época en que era muy divertido y agradable todo? No nos corresponde decir cómo lo queremos. ¿Cómo está hecho el hombre? ¿Para qué propósito? Tenemos que luchar por eso, y no hacernos ilusiones. El programa está hecho, y uno tiene que elegir el bien. ¿Por qué ahora la sostenemos en la mano derecha y ya no con la izquierda? Él dice que para no despertar la succión de los poderes impuros.
La succión desde la izquierda, ya que la izquierda, los poderes impuros, siempre succionan desde la izquierda. La derecha nos dice, yo doy a los poderes impuros, no les gusta dar. Entonces, cuando el hombre da, el poder impuro no tiene nada a lo cual aferrarse. Solo cuando el ser humano atrae la jojma, la sabiduría, resulta sabroso, y el poder impuro vive de eso. ¿Por qué es así? Por supuesto, debido a que han sido creados uno frente al otro, pero también porque en los mundos y posteriormente en el ser humano, el cuerpo espiritual de Adán y otros pecaron, y los poderes se fragmentaron. Es como si todo hubiera caído, para que el ser humano más tarde pueda construir el mundo por inspiración e iniciativa propia. Todos los poderes se derrumbaron, tanto los poderes del bien, las chispas de la luz, como los de la izquierda, los poderes del din. Todo cayó. Por supuesto que cuando algo cae, lo más pesado cae más abajo, también en nuestro mundo. En tanto poderes, din y un poco más allá, donde está la succión de las clipot, cayeron. Debajo de todos esos fragmentos está el sitio, el compartimento de las clipot en el hombre. Abajo, si no rompe, el hombre no puede estudiar la Kabbalah. Sin romper, el hombre no puede construir absolutamente nada en lo espiritual. El hombre común no está quebrado. Tal vez tenga algunos problemas, porque el vecino tiene más que él, pero en su interior no está quebrado, se siente bien. Basta con mirar la televisión. A menudo vemos personas que son la sal de la tierra. Es hermoso verlas, pero el hombre, desde su interior, necesita primero darse cuenta de su propio maldad. Ese ya es un enorme paso para enfrentarlo. Entonces reconocer su propio mal. Vaya a la calle y pregúntele a alguien acerca de su propio mal. Le dirá que la sociedad o que otra persona es la culpable, pero que él no. Podría llegar a ser mejor, pero... Por supuesto que es mejor que usted se permita romperse desde adentro. Sin ello no hay progreso. Las escuelas que le enseñan a hacerse rico dicen que uno no tiene que romperse, solo tiene que aprender y será más fuerte. No sé de dónde sacaron esto, pero yo estoy estudiando del Zohar. Por supuesto que si uno quiere progresar, primero tiene que romperse y luego reconstruirse. Todos los pecados y todos los desarrollos de la humanidad, en todos los casos estamos rotos, pero uno tiene que experimentar lo roto dentro de uno y no pensar que uno está íntegro. Si uno se da cuenta de que está roto, es un gran avance ya. El Creador ama al hombre que tiene el corazón quebrado. Eso es muy especial. No entendemos lo que significa un corazón quebrado. Significa mucho. Esto significa que el hombre ya es consciente de su propio mal, porque ve al Creador frente a él. ¿Cómo puede uno hacerse consciente de su propio mal? Esto significa que uno es consciente de su propio mal en relación con algo. Si uno todavía no lo ve, es ignorante, es inconsciente. Es muy importante reconocer el propio mal. Entonces verá que todas sus clipot, los poderes impuros en usted, se encuentran debajo de todas las chispas de la luz. Las chispas de la luz son más ligeras. Tomemos una copa, por ejemplo, que llenamos con diferentes líquidos. Los líquidos más pesados caen al fondo y los más livianos permanecerán arriba. Lo mismo sucede con las chispas de la luz. Después de la ruptura, que son cualitativamente superiores. Su interior roto tiene la misma construcción que el árbol de la vida, solo que roto, pero la construcción siempre es la misma. Al igual que un corpúsculo de ADN que tiene una construcción determinada fórmula, aun cuando uno está roto y no experimenta nada en lo espiritual, incluso entonces la fórmula todavía existe. Una molécula de H2O, todo el océano, es exactamente lo mismo. Estos poderes impuros son poderes pesados, y después de la ruptura todos se encuentran en la parte inferior, como sedimentos. En esos poderes impuros todavía hay chispas de la luz más pesada. Están mezcladas con los poderes impuros, por lo tanto es que tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Al igual que esta noche yo quería dejar a un chico ruso llamado Tal, que también hacía algo de Kabbalah en Israel. Él me pidió que lo ayudase. Él tiene 49 años y ha pasado por todo. Y él me dijo, ayúdame.
Por supuesto que tendría que decírselo al Creador. Yo no lo ayudé, pero le sugerí la manera de salir de esto. Le dije unas pocas palabras. Tenía que darme prisa para la lección. Él me dijo, quiero hacer el bien a todos, quiero matar el mal en mí. Le dije que él no podría hacer nada bueno por nadie si quería matar el mal dentro de sí. Me dijo, yo quiero acabar con él. Y le contesté, entonces él va a acabar contigo pronto. Tu bondad no tiene una base separada para existir. Esta persona había estudiado mucha Kabbalah y todavía no la entendía. Cuando le dije unas pocas palabras me respondió, oh, es de esa manera. Le dije unas palabras, pero tal vez las necesitaba. Tal vez estaba un poco confundido él. Algún asunto amoroso, tal vez una separación, eso puede ocurrir. Él dijo que quería romper su mal, pero hemos aprendido que siempre hay que darle al perro un hueso pequeño y no romperlo, porque de lo contrario él va a empezar a ladrar, a presionar sobre usted. Si usted quiere acabar con el mal, él crecerá el doble. Los problemas en relación con su esposa, él ni siquiera podía salir a la calle, me dijo. Es muy bueno, se puede hacer películas sobre todo esto. No siento nada de lo que me dijo, era infantil. Todavía traté de darle algún consejo. Le dije a él, trata de hacer un foco en usted mismo y vaya cada vez más profundo, más intenso y más profundo que el amor por su esposa, que es de carne y hueso. Haga el esfuerzo verdadero de amar al Creador tanto como ama a su esposa. ¿Funciona? Difícil. Mi consejo es que trabaje sobre sí mismo y que ame al Creador un poco más que a su esposa. Esa es su salvación. Solo entonces podrá ver la verdadera relación con su esposa. De lo contrario, no verá nada. No hay relaciones que sean verdaderas. Así que no lo rompa, porque en las partes rotas todavía hay chispas de luz, chispas pesadas que todavía puede extraer. Por lo tanto, siempre tendremos que darle un poco al Sitra Achra. Dentro de los poderes impuros hay una gran luz, la cual usted no tiene el poder de jalar, y quiere romperla. Entonces, ¿qué quedará de esto? Solo el amor por su amada. El hombre en nuestro mundo está regido por el poder impuro. También me dijo él que el Creador le había dicho que rompiese su poder impuro. Le dije que el poder impuro puede tomar formas diferentes en él, que puede disfrazarse y puede engañarlo, que uno tiene que generar poder para jalarlo. ¿Por qué me desvío y les cuento ahora esta historia tan dramática? Ahora viene el punto central de la historia. Los poderes impuros quedan completamente abajo, tanto en nosotros como en el mayor de los santos. En la parte inferior, en Yesod, el órgano genital del ser humano, no los denominamos de esta manera. Se trata de los poderes en el interior. Allí los poderes impuros se adosan, extraen energía desde allí. Y debido a que están abajo, en la estructura del hombre, cuanto más bajo el nivel, más pesado el poder y más elevado, y pesado el rayo de luz que se necesita para penetrarlos. Así como con el cáncer. Dios no lo permita. Cuanto más pesado es un tumor canceroso, más pesado es el tratamiento de la quimioterapia. Lo mismo sucede aquí en lo espiritual. Los poderes impuros más pesados tientan al ser humano para que atraiga la luz de Jochma. Todo el pecado del hombre es que cae en la tentación de los pecados impuros y de los poderes impuros. También en nuestro mundo terrenal, cuando alguien está en otra ciudad por negocios, lejos de su esposa, y empieza a buscar a otras chicas, no hay nadie que pueda verlo entonces. Y su ego, su amor propio, lo ciega y le dice, ¡qué bueno! Obtendrás mucho placer de eso. Uno puede ser capaz de sobrellevar muchas cosas, pero tiene que generar mucho poder para no convertirse en una víctima. Un hombre de negocios holandés va a un país del tercer mundo y ve chicas muy guapas. Y entonces, ¿qué es lo que hace? En cada aspecto, los poderes impuros dentro del hombre le dirán, tómala, recoge ese capullo mientras puedas. El poder impuro puede llegar a ser muy fuerte dentro de él.
pero tiene que reconocerlo. Cuando entra en su cabeza, en su pensamiento, luego descenderá a su corazón y luego a sus pies. El hombre es muy débil. Entonces, ¿de qué lealtad hablamos en la iglesia o en cualquier otro lugar? Si un hombre ve algo tirado y nadie está prestando la atención, pues se lo lleva. Si piensa que esto no es cierto, quiere decir que usted no se conoce a sí mismo. Cuando uno reconoce eso en sí mismo, que todo está en uno, ese es el comienzo de su desarrollo. Me digo a mí mismo, soy un asesino, soy un violador, soy esto y soy aquello. Recuerde que todos los deseos yacen todos en nuestro interior. El ser humano tiene dentro de sí todo lo que hay en el mundo, todos los poderes. Debido a la manifestación de todos los poderes, también los poderes impuros de nuestro mundo, solo que no se han desarrollado dentro de usted. Yo también tengo dentro de mí a Hitler y a Moisés. Todos estos poderes están presentes dentro de uno. Lo único importante es que lo que se hace con esos poderes que tenemos dentro. Uno se convierte en un destructor. Cada hombre tiene dentro de sí el poder de convertirse en el Calígula, pero no está desarrollado dentro de usted. En nuestro estudio no hay personas que piensen que son buenas. Eso es infantil. El principio básico del estudio que estamos haciendo es que uno tiene que saber que tiene todos los pecados dentro de sí mismo. Y si todavía no lo ve, no lo sabe, quiere decir que usted no está preparado para esto que estamos haciendo aquí espiritual. Aquellos que asisten a instituciones como templos, ellos se sienten completos y perfectos. Aun cuando pecan, no sienten que haya pecado. Está bien, sucedió algo, pero sigo estando limpio. A través de Internet conozco mucha gente de Holanda y de Bélgica y de Alemania y etcétera, y personas que todavía no trabajan sobre sí mismos. Me hacen todo tipo de preguntas que son personales. Nunca respondo, solo doy unas respuestas generales. Tuve una relación y ahora estoy comenzando con una nueva relación y tengo todo tipo de sentimientos. Estoy limpio y no tengo la sensación de haber pecado. Sigue siendo un niño. Entonces el hombre aún no está preparado para este curso que hacemos aquí. Solo tiene que darle una patata. Uno les da lo mejor, pero ellos quieren patatas. Él quiere la masa. Todavía pertenece al espíritu de la masa y no está dispuesto a verse a sí mismo como individuo, a entrar en una relación individual con la fuerza superior. Y esa es toda la cuestión. Debido a que el poder impuro está tan abajo, en el nivel más bajo del hombre, la luz más ligera, entonces la luz Hasadin no es suficiente para brillar a través de los fuertes poderes impuros, para hacerse más transparente. Es como el refinamiento. Una refinería, por ejemplo, no tiene capacidad suficiente para extraer el petróleo crudo. Puede extraer diferentes cosas, pero no el petróleo crudo. Para extraer los poderes toscos, por supuesto, que necesitamos un poder de extracción enorme, y eso es la luz de Jochma. Por lo tanto, ellos tientan al ser humano a enviar hacia abajo la luz de Jochma. Y cuando el hombre lo hace, le prometen al ser humano el fin del mundo, un enorme placer que el hombre va a recibir. Y el ser humano se convierte en víctima de eso y se siente engañado. Y no entiende cómo funciona todo esto. Y toda su vida lo repite, visita al terapeuta otra vez y sigue así. Pero no se libera de eso. Uno tiene que hacer el trabajo interno. Por lo tanto, él dice que se lleva la copa a la mano derecha y no que se la sostiene con ambas manos, porque el lado izquierdo absorbe los poderes impuros. Uno ha recibido Hasadin y ahora puede recibir un brillo, un poco de Jochma, sabiduría, y eso es alimento y bebida para los poderes impuros. Por lo tanto, dice que hay que sostenerla en la mano derecha, para que la izquierda no se mezcle con la derecha. La parte buena de la mano izquierda ha llegado ahora a la mano derecha, y todo lo que succiona permanece afuera. Por una parte, el lado izquierdo, el din, el juicio, desea de Jochma, porque eso es lo que ella necesita. Din es un poder bueno. Hay dos poderes, din y hasadin, y ambos son poderes buenos. La creación es creada toda de esta manera. Sin embargo, la izquierda quiere implicar a la Jochma.
Si Jogma es atraída con moderación y por encima de nuestro centro, y no debajo de nuestro centro, entonces es una buena recepción. El Zohar lo aclarará todo. Sostener la copa en la mano derecha y no en la izquierda significa que uno toma ya distancia. No permita que los poderes impuros que succionan en el lado izquierdo las Geburot participen en la elevación. Solo escuche. Acéptelo sin usar su propia mente. Yo utilizo una gran cantidad de elaboraciones líricas, pero son necesarias hasta que nos volvemos ya receptivos y seamos entonces capaces de asumir la información espiritual casi sin palabras. Lo espiritual es simple. También las palabras que usamos son simples. También trato de usar palabras tan sencillas como sea posible. Todo lo que es intelectual se encuentra en nuestro camino. Vea cuántas veces repito las cosas. Se necesita tener una actitud correcta. Entonces será capaz de crecer muy rápido en nuestro estudio que hacemos. Sálvese a usted mismo de una enorme miseria, de venir una y otra vez, nuevamente miseria, golpearse una y otra vez la cabeza contra una pared de ladrillos. Sálvese usted mismo de esa miseria. Y esto es lo que nos dice el Zohar, que de aquí en más se convierte en luz, Or. ¿Qué significa luz? Si abrimos el Bereshit, Génesis, el principio, la historia de la creación, vemos que después de la tercera vez que se utiliza el nombre Elohim, aparece, dijo Elohim, haya luz. Solo entonces está escrito y hubo luz. Así que después de la tercera vez que se utiliza el nombre de Elohim, porque está escrito haya luz, ¿qué quiere decir el Zohar? En primer lugar hemos mencionado el nombre Elohim, el creador, y en segundo lugar vimos que todo fue el proceso de la construcción de la Nukba, la creación, Malhut, el reino de los cielos. Eso es lo que está construyendo en el comienzo de la historia de la creación. Lo hemos visto en la frase de Bereshit, Bara Elohim et Asamaim, Be et Aeretz. En el principio de la creación, Elohim creó el cielo y la tierra. Luego el nombre de Elohim se utiliza por segunda vez y luego por tercera vez. Todos los estudios en la construcción del edificio de la Nukba, eso es la creación. Cuando la Nukba se construye hasta la Malhut, puede permitir que entre en ella la luz y permite que otras criaturas sean creadas. Somos producto de esto. Primero Briá, después Yesirá, Asiá y luego después de Asiá ya nuestro mundo. Y también nosotros en nuestro mundo, claro. La historia de la creación es acerca de la Malhut, pero del reino de los cielos. La religión habla de esto. Siempre quise saber qué era esto. Viene todo de la Torá. Malhut Samaín, la gente lo ha traducido como reino de los cielos. ¿Y qué es exactamente y dónde está eso? Podemos indicar exactamente dónde se encuentra con la Cábala. Más adelante también vamos a ser capaces de sentir exactamente dónde está el reino de los cielos. Y eso es genial. He viajado por todo el mundo y nadie pudo darme una respuesta a eso. El Zohar nos dice que podemos estructurarlo dentro de nuestras propias personas. Dentro de mí mismo puedo buscar paralelismo con el reino de los cielos. Entonces ya no estaré ciego. Paso a paso se va a desarrollar de acuerdo con el mismo plan del Creador, ya que el Creador quiere que seamos todos como Él. El ser humano tiene que esforzarse para igualarse con el Creador en cualidades. ¿Pueden imaginarlo? Con el debido respeto. Es importante saber y nunca olvidar que no somos ciegos y que no estamos sometidos al destino. El ser humano es libre para desarrollarse de una manera que sea completa y perfecta. Libre para desarrollarse. Junto con el estudio, tiene que crecer usted en confianza y en emuná. El poder de la confianza, y no solo si yo creo. El poder tiene que venir desde el interior del estudio que hace, por medio del cual usted se está desarrollando a sí mismo y le está permitiendo desarrollarse. Tiene que trabajar sobre esto. No vaya aquí con la cabeza, no venga aquí con la cabeza. 3 veces hemos visto el nombre de Elohim en el comienzo de la Torá. Luego sigue y dice haya luz. ¿Qué nos quiere decir el Zohar con eso? Hasta ahora la Nukba se desarrolló para ser capaz de recibir el Hasadín. La copa fue llevada desde la izquierda hacia la derecha. El Hasadín fue recibido. Esa es la fase de Gadlut, el estado ya de madurez, que ya tiene 10 sefirot y ya está desarrollado.
Y ahora en la Torá viene la creencia, o sea, viene la creación de la luz, Or, e indica que se trata de la segunda fase de la recepción de estas 13 palabras, Gadlut, del estado ya de madurez. El Zohar indica que esto se refiere a haya luz. En la Torá, observe lo que sucede luego. Es decir, que cuando Elohim fue nombrado por tercera vez en la historia de la creación diciendo haya luz y etcétera, ya hemos visto que la Nukba entonces se desarrolló. Hasta ahora ha recibido el Hasadín. Así en un principio la Malhut, el reino de los cielos, fue construido de forma tal que una Sefira Keter estaba arriba y 9 que habían caído ya en Briá. Y ese fue el comienzo. Luego se dijo que había también 5 palabras y que es el desarrollo posterior del Malhut, por el cual ella desarrolló 5 hojas duras. Y ese es el Masaj, el poder que es antiegoísta, la pantalla, pero que ella no podía reflejar la luz. Ella solo podía decir que no recibir la luz. No tenía todavía ningún poder. Podríamos decir que no podemos recibir la luz porque no tenemos ningún poder. Podríamos tener todo el placer del mundo nosotros mismos, pero no tenemos el poder. Entonces uno dice que no quiere ser rico y otras cosas por el estilo, porque aún no tiene el poder. Si tuviera el poder, lo haría. Este es un ejemplo de nuestro mundo material, pero también sucede lo mismo cuando lo hacemos aquí en lo espiritual, que no tenemos el poder y por lo tanto digo que no. La fase siguiente es la que acabamos de leer, que la Malhut, Nukba, ya podía reflejar las 5 Geburot y recibir 5 de Hasadín. Él traza un paralelo con la Torá, con la historia de la creación. Y ahora dice que la tercera vez que se utiliza el nombre de Elohim es el comienzo de la recepción de la luz. Por lo tanto está escrito, haya luz. La luz es Or, y eso ya es luz de Jochma. Haya luz significa que la creación no solo es capaz de recibir el Hasadín, la misericordia, sino que ahora también es capaz a la vez de recibir un brillo, un poco de la Jochma también. Y esto es lo único que le da vida a la creación, y no solo misericordia, amor, porque la creación no puede vivir solamente de amor. Tampoco podemos vivir solamente de Hasadín, ¿de acuerdo? Vacaciones pueden ser 2 semanas, pero después uno tiene que desarrollar también su lado izquierdo. ¿Qué es un hombre adulto? Cuanto más da, más quiere y puede dar. ¿Y qué es lo que vemos en realidad? Primero, es una relación hermosa, es perfecta. Ellos van al cine, se dan un beso y luego van más allá. Tienen mucho que ver el uno con el otro y al cabo de pocas semanas él no tiene ganas de hacer nada. Y ella tampoco tiene ganas de hacer nada, porque ambos quieren recibir ya para sí mismos. Ambos se han hastiado, se han saciado. Un hombre que trabaja sobre sí mismo nunca se siente saciado en el amor. Un cabalista tiene fuerza para amar a su esposa hasta su último aliento. Uno lo proyecta en nuestro mundo. Pero cuando se estudia Kabbalah, usted siempre tiene una relación con su esposa, o sea, con su lado izquierdo. Y una mujer siempre tiene una relación con su poder masculino, su lado derecho. Y entonces ambos están completos. Uno solamente es llamado hombre cuando experimenta